Supercrack Estrella presenta. ¿A dónde se fueron los mayas? ¿Usaron un portal dimensional? La desaparición repentina de los mayas es uno de los misterios arqueológicos más estudiados de la historia. Para los mayas, Xibalbá o Xibalba es el mundo subterráneo regido por las divinidades de la enfermedad y la muerte. Uncame y Bucupcame. Es el inframundo de la mitología maya, descrito en el Popol Vuh, su libro sagrado. Y parece que hay un camino que lleva hasta allí. Parece haber una relación entre lo que es un portal dimensional y un terremoto. Cuando hay terremotos dicen que la razón del terremoto podría ser que se abrió un portal dimensional, por donde entran seres de otras dimensiones, o demonios. Incluso se habla de la entrada de viajeros del tiempo. El portal dimensional crea un vórtice de energía tan violento que crea un terremoto, como por ejemplo el terremoto de Portugal del año 1755. Informes OVNI antes del terremoto de 1755 en Lisboa. 255 años después del mayor desastre natural que golpeó Portugal, haciendo que se cree que es de 90.000 muertos en Lisboa y de 10.000 en Marruecos. Las olas de choque se han sentido desde el norte de Europa, especialmente Finlandia, hasta el norte de África. La magnitud debe haber sido 9 en la escala de Richter, seguida de un tsunami. Poco o nada se habla en los fenómenos OVNI vistos y relatados en la época por el padre Manuel Portal. Días antes de bolas verdes comenzaron a cruzar el cielo de Lisboa, y continuaron siendo visto por el sur e incluyendo los cielos del norte de África. Los relatos de la época así lo relatan. Todo sucedió el 1 de noviembre de 1755. Como era el día de Todos los Santos, la gente había despertado muy temprano para ir a misa. El muelle de la ciudad se hundió completamente y el agua del río Tajo comenzó a avanzar hacia la ciudad. Además del terremoto en tierra, se sentía el maremoto en el mar y en el río. Los barcos que estaban en el río comenzaron a girar y hundirse a pique. Se abrieron fallas en la tierra, en zonas como Alcántara, Sacabém, S. Martín, Aceitaos y Setúbal. De esas fallas, surgió agua, viento y vapores. Pasado algún tiempo, hubo una segunda sacudida muy violenta. La ciudad se incendió. Las velas y las chimeneas que habían sido dejadas encendidas ayudaron a las llamas a crecer aún más. Las personas que sobrevivieron rezaban en las calles, cubiertas de polvo. Durante horas, los sacudones no pararon, aunque ya eran más débiles que los primeros. En Lisboa, la Baja fue prácticamente destruida. Cayeron casas, iglesias y edificios públicos. Miles de personas descendieron hasta el Terreiro do Paco para tratar de huir de los incendios y de la caída de paredes y piedras. Los fenómenos OVNI han sido casi siempre reportados antes, durante o después de grandes catástrofes. ¿Será coincidencia? ¿O habrá razones aún no explicadas por la ciencia y por otros conocimientos? Tengo la sensación que estos fenómenos vinculados a grandes catástrofes pueden ser viajeros del tiempo que asisten a los eventos que marcaron la historia de nuestra civilización. O el terremoto no será la sacudida enormes de fuerzas que tienen estos portales dimensionales. Luces de los terremotos. Los estremecimientos de nuestro planeta van acompañados de fenómenos relacionados con la electricidad atmosférica. Cuando tiene lugar un fuerte terremoto, muy a menudo, va acompañado de tormentas bajo el cielo despejado. Con frecuencia, se observa una luminiscencia enigmática con estallido retardado de relámpagos. Se ha observado también esferas claras y largas franjas similares a una aurora boreal, aunque no ha habido tormenta en aquel momento. Helmut Tributsch, citando a H. Bonnet, menciona que tal vez la primera referencia a las luces sísmicas es la siguiente, que proviene del antiguo Egipto. Abriendo grietas en el monte y produciendo lluvia y luces, un terremoto acompañó el renacimiento del rey. Cayo Plinio II, el Viejo, 23 a 79 después de Cristo. Historiador romano, escribió en su Natural Historiarum, sobre un evento luminoso durante el terremoto de Módena, en el 89 a.C. Como se puede leer en los libros sagrados de los etruscos, hace tiempo, bajo el consulado de Marcio Sexto Giulio, durante un terremoto en la zona modense, se verificó un avistamiento muy singular. En efecto, dos montañas se confrontaron, descuartizándose y retrocediendo con gran fragor, mientras a plena luz del día, a la vista de muchos caballeros romanos, de sus sirvientes y de otros viandantes que se encontraban sobre la vía Emilia, en medio de ese lugar se vieron en el cielo flamas y humo. Lo que quedaba a su paso fue destruido. Todas las casas y murieron muchos animales que ahí se encontraban. También menciona unos clipe y ardientes o escudos llameantes que se vieron en el cielo nocturno durante el terremoto general que derribó el enorme coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en el año 224 a.C.
Del terremoto de Portugal del año 1755 pudieron pasar unos viajeros del tiempo, que llegaron al futuro de 1955. Un viaje de 200 años con destino Madrid, España, donde se pudo ver a estos viajeros del tiempo que venían del año 1755. Este fue el caso de la misteriosa esfera negra que surcó el cielo de Madrid durante el verano de 1955. Esta esfera negra llegaba de un portal dimensional abierto durante el terremoto de Portugal de 1755. El 14 de julio de 1955, a las 20:35 horas, apenas 5 minutos después de la puesta de sol, dos médicos norteamericanos, los doctores West y Ellis, se encontraban descansando en la terraza del Hotel Castellana Hilton, en pleno centro de Madrid. West estaba escribiendo una carta y Ellis, que además era un experimentado piloto, observaba el vuelo de los vencejos sobre el gran patio abierto del hotel. Fue entonces cuando el primero de ellos, el Dr. West, centró su atención en un punto negro que se acercaba rápidamente por el oeste. Al principio pensó que se trataba de un águila o de alguna otra rapaz, pero a medida que el punto se acercaba su tamaño fue aumentando y sus contornos haciéndose más y más evidentes. No era un ave, sino una esfera perfecta, de color negro, que no reflejaba la luz del sol y que se movía rápidamente hacia el este dirección Portugal. Estos portales dimensionales tienen fechas de anclajes donde los números parecen jugar un papel muy importante, es pura cábala y esto nos adentra más en el satanismo. En este caso los números son 1755 y 1955 y la diferencia entre uno y otro son 200 años. Las crónicas japonesas describen efectos luminosos durante los terremotos. En el año 869 después de Cristo. En Mutu, al norte del Japón, durante un terremoto se vio recorrer el cielo una luz de intensidad fluctuante. En el terremoto de Kamamura del 1257 se observaron flamas azules, que emergían de las fisuras abiertas en el terreno y luego se arrastraban por el suelo. Se mencionan objetos luminosos voladores en el terremoto de Yedo, Tokio, y esto que contaré ahora nunca ha salido a la luz. Atentos, en ese año el 869 después de Cristo, cuando ocurrió el terremoto al norte de Japón, ocurrió algo insólito. Los mayas dejaron la construcción en Tikal, en ese mismo año del 869. Tikal era una ciudad maya donde estaba una gran pirámide. Siempre se ha asociado las pirámides a los portales dimensionales, así que en ese año hubo un gran terremoto y se dejó de construir esta ciudad. Es como si los mayas hubieran visto el gran poder que tenía esto. Y dejaron de construirlo. En el año 869 se suspendieron las actividades de construcción en Tikal, lo que marcó el declive de la ciudad por entonces más poderosa de la zona. 30 años después, en 899, Tikal fue abandonada junto con otras muchas metrópolis del altiplano central maya que fueron devoradas por la selva durante siglos. Los mayas desaparecieron un día sin más. Con estos datos mostrados por mi supercrack estrella, demostramos que en el año 869 después de Cristo, abrieron un portal dimensional, que causó un gran terremoto global, y que los mayas se asustaron y dejaron la construcción del Tikal. Años después de este suceso los mayas desaparecieron creando uno de los grandes misterios de la historia. Se fueron con otro portal dimensional. ¿A dónde se fueron los mayas? Es recurrente esta pregunta, como si hubiesen desaparecido realmente los mayas, algunos que se aventuran en el mundo de la especulación sin más fundamento que su imaginación los ubican en otros planetas o en otra dimensión, como si todo tuviese que tener tinte de leyenda. ¿Y dónde están los mayas? En el año 2011 salió la noticia de que México iba a entregar códices, artefactos y documentos que contienen evidencias de que hubo este contacto entre mayas y extraterrestres, de lo que yo pienso que son demonios, y toda esa información será corroborada por arqueólogos, aseguró Julia Levy. Entre estos expertos está Luis Augusto García Rosado, secretario de Ministro del Estado mexicano de Campeche, que adelantó que hay traducciones de códices que han permanecido durante años ocultas en bóvedas secretas, e incluso habla de artefactos voladores que cayeron en la selva hace unos 3000 años. Un ovni caído en medio de la Tierra del que aún no se ha dicho nada. ¿Por qué? A la espera de confirmar hasta qué punto son exactas estas evidencias, el gobierno de Guatemala ha preparado el terreno, por boca de su ministro de Turismo, Guillermo Novielli, ante lo que está por venir. Ha llegado el momento de sacar a la luz esta información. Estamos casi en el 2019 y aún seguimos esperando. Pero con la investigación llevada por mi supercrack estrella, podemos decir que ese ovni llegó aquí en el año 869, gracias a ese portal dimensional que abrieron los mayas.
Continuamos hablando de más terremotos para comprobar la relación que tienen estos con los ovnis y los portales dimensionales. Durante el invierno de 1672, se vio volar una bola de fuego, parecida a una linterna de papel, en el cielo, hacia el este. En el sismo de Tosa del 1689 se vieron numerosas bolas de fuego, en forma de ruedas, volando en todas direcciones. En todos los lugares donde ocurrieron terremotos muy fuertes hay como una ventana abierta, esto quiere decir que en Portugal en el año 1755 se abrió un portal dimensional que aún estará activo por donde pueden entrar tanto viajeros del tiempo, como seres de otras dimensiones. Parece que el mes de noviembre es cuando más se usan estos portales dimensionales. Recordemos, el terremoto de Portugal fue un día 1 de noviembre de 1755, y según mi teoría supercrack estrella, desde ese mismo día que ocurrió el terremoto hay una puerta abierta por donde pueden entrar y salir viajeros del tiempo, y seres de otras dimensiones. Por esta razón en el mes de noviembre un día 2, de 1959, también en Portugal, recordemos que aquí hay una puerta abierta desde el terremoto de 1755. Ocurrió lo siguiente. Un ser vivo extraterrestre capturado en Portugal en los años 50, que además es una fecha muy próxima a lo ocurrido en Madrid en 1955. El 2 de noviembre de 1959, después del paso de un ovni, se registró en la ciudad portuguesa de Évora una abundante lluvia de cabellos de ángel. Varios fragmentos fueron recogidos y sometidos a examen de laboratorio, pero durante cerca de 18 años los informes correspondientes a estas experiencias y otras emprendidas a partir de julio de 1960 por una bióloga que procedió a otra captura en la misma zona, han sido mantenidos en secreto por las autoridades. El informe, que sustenta la tesis de una intervención biológica de los ovni, es firmado por 4 científicos ligados al Centro de Estudios Astronómicos y de Fenómenos Insólitos de Oporto, cuyo nombre no es revelado. Con todo, el relato de las experiencias y las microfotografías hechas han sido observadas por numerosos científicos de diversos países, despertando el mayor interés porque en uno de los fragmentos examinados fue identificado como un ser extraño, totalmente desconocido de la biología terrestre, que puede convertirse en la primera prueba detectada de vida extraterrestre. El extraterrestre de Évora medía 4 milímetros y era dotado de una fuerza y resistencia descomunales. El organismo fue colocado entre 2 láminas de vidrio para su examen microscópico y manifestó entonces, explica el informe, reacciones defensivas bastante fuertes, proyectando contra la lámina una red de tentáculos en un aparente esfuerzo para liberarse. Experiencias posteriores demostraron que el organismo fue capaz de soportar presiones de 350 gramos, afirman los autores de las pruebas de laboratorio. Inicialmente observada, la preparación presentaba diversas coloraciones. El cuerpo central era amarillo, color de huevo, mientras los tentáculos ostentaban un color rojo bastante intenso. Con el tiempo se observó una nítida alteración de los colores, desapareciendo los contrastes para dar lugar a un tono amarillo castaño, que se fue haciendo cada vez más oscuro. Los tentáculos son formados de filamentos paralelos, unidos entre ellos por una sustancia gelatinosa. Y este detalle es muy importante y quiero que os fijéis bien. Este ser extraterrestre tenía una sustancia gelatinosa, que es lo mismo que suele aparecer cuando hay presencia de fantasmas y espíritus y lo llaman plasma. Recordar la película Cazafantasmas. El plasma es la sustancia que tienen estas entidades fantasmas y es lo que queda de ellos, después de una aparición, o sea, los fantasmas y lo que llaman extraterrestres son la misma cosa, tienen una sustancia gelatinosa. O sea, plasma, para que me entendáis mejor, son demonios inmateriales que cuando pasan de su dimensión de antimateria a la nuestra de materia dejan este plasma. Los tentáculos son formados de filamentos paralelos, unidos entre ellos por una sustancia gelatinosa. Cada filamento o hebra es transparente, dejando ver en su interior corpúsculos cuyo número fue aumentando con el tiempo. Estos filamentos, proyectados con fuerza sobre la lámina de vidrio, dibujaron en ella una línea de contacto perfectamente definida donde parecen emerger ciertas formaciones culturales. En medio del cuerpo central se ve una abertura en forma de boca, alrededor de la cual se observan finísimos dibujos, correspondientes, tal vez, a pliegues o fisuras existentes en la sustancia que lo compone. Cuando los análisis culminaron, estos alegaban que la extraña sustancia blanca no era más que un organismo unicelular de algún tipo, en otras palabras, un tipo de vida microbiana. La pregunta era ¿de dónde? Pues en los análisis de laboratorio se pudo observar que el organismo mostraba extrañas y curiosas características que no eran presentes en la Tierra.
Mientras tanto del cielo caían misteriosas telas de arañas, durante 4 horas se produjo este fenómeno, los niños jugaban con este material por lo que rápidamente Joaquín ordenó a los niños que no tuvieran contacto con este misterioso material como dice una testigo del caso Fátima Ernesto. Joaquín puso manos a la obra tanto a profesores como a alumnos a recoger este material para su análisis en laboratorio. Todo esto recuerda mucho al ectoplasma, esa sustancia de la que dicen están hechos los fantasmas. El ectoplasma, conocido también como sustancia décimo o teleplasma, es una sustancia luminosa que puede ser sólida o vaporosa, aunque también puede ser descrita como densa pero líquida, una especie de gel vaporoso que emana de los médiums, oídos, nariz, boca, ojos, etc., cuando se supone que estos están en trance durante las sesiones espiritistas. Se ha reportado que el ectoplasma puede tomar la forma de rostros o incluso del cuerpo completo de una persona que ya ha muerto. Por eso se dice que el ectoplasma es la sustancia de los espíritus y fantasmas. Aunque hay quienes dicen que el ectoplasma es realmente el espíritu del medium que está dando paso al fantasma para que pueda materializarse. De acuerdo con algunos reportes, el ectoplasma es de color blanco luminoso, tiene un olor parecido al ozono y es frío, aproximadamente 4 oC, razón por la cual es muy común que actualmente se represente a los fantasmas y espíritus de esta forma. Conforme al origen del ectoplasma, este puede ser dividido en ectozooplasma, ectofiloplasma y ectoneroplasma. El primero en utilizar este término fue el fisiólogo francés Charles Richet, quien después de 30 años de estudiar el fenómeno, en el año 1894, cuando aseguró haber visto la forma de un brazo emerger del cuerpo de una medium llamada Eusapia Palladino, y para describir dicha sustancia utilizó la palabra ectoplasma, que está formada de las palabras griegas ecto, que significa exterior, y plasma, que quiere decir sustancia. Según los estudios de Richet, el ectoplasma es en su primera etapa invisible e intangible, pero puede ser fotografiado a través de rayos infrarrojos. En la segunda etapa se vuelve más vaporoso y viscoso, y es posible detectar un olor parecido al ozono. Ya en sus etapas finales, tiene la forma de una gasa o manta. En raras ocasiones se torna color rojizo. En una crónica de Antonio Ghiselli se dice que la noche del 20 al 21 de julio de 1399, Bolonia fue presa de un terremoto que produjo grandes daños. En ese mismo momento se vio una trave de luz ardiente. En Ferrara, las noches del 16 y 18 de noviembre de 1570 se registraron varios sismos. El segundo fue muy intenso. Se mencionan ruidos subterráneos y globos en el cielo, elevación de las aguas del Po, y emisión de un humo denso. Más enigmático fue lo ocurrido la segunda mitad de febrero del 1600 en Arequipa, Perú. En palabras de Ignacio Galli, el 18 de febrero de 1600 comenzó una violenta erupción del volcán Huayna Putina, a 70 kilómetros de Arequipa. Un día después, el padre Martino del Río se enteró por una carta de los misioneros que presenciaron el hecho, que se vieron muchos globos de fuego en torno a la ciudad, uno de los cuales, muy grande, saltó de la iglesia del monasterio y se fue por su calle, en donde desapareció esparciendo una luz similar a aquella del candil de la entrada, mientras una fuerte temblor abatió muchas casas. Curiosamente estas entidades tienen preferencia por iglesias y catedrales, algo muy común en los demonios, atacan a lo que más temen. La tarde del 11 de febrero de 1692, los campesinos que vivían a las afueras de Alari, Sicilia, creyeron que la villa se había incendiado. Todas las casas parecían envueltas en llamas. El fenómeno duró poco más de un cuarto de hora. Los campesinos que se acercaron a auxiliar, encontraron que todo era una especie de ilusión. Horas después ocurrió el terremoto. 3 meses después, el 15 de mayo, 2 horas antes de la puesta del sol, la atmósfera se aclaró de manera extraordinaria, y luego el cielo pareció estallar en llamas, sin relámpagos ni truenos. En Siracusa aparecieron 2 arcos de colores extremadamente brillantes, y un tercero con sus extremidades invertidas, sin que en el cielo existiera ni una sola nube. El 17 de junio del mismo año, le tocó el turno a Jamaica. Se escucharon estruendos pavorosos en Port Royal y se vieron luces de formas indefinidas. En el caso del gran terremoto de Genroku, del 31 de diciembre de 1730 en Tokaido, se reportaron cuerpos luminosos y aire luminoso durante las noches que precedieron al sismo. Después, se observó una especie de hoja o de lámina con una luminosidad parecida a la de los relámpagos, durante 20 días, aun cuando no había ninguna nube en el cielo. El terremoto de Londres, en 1749, también exhibió fuertes síntomas de una acción eléctrica.
El Dr. Sted Penales escuchó fuertes ruidos que terminaban en explosiones, que fueron atribuidas al escape del fluido de la torre de la iglesia de St. Martin in the Fields. Casi un siglo después, en 1842, el cielo de Courtrai, Perthshire se iluminó de tal manera, antes de la madrugada, que los pájaros de los árboles eran fáciles de distinguir. El 1 de noviembre de 1755 la ciudad de Lisboa casi desapareció del mapa a consecuencia de los temblores y maremotos que la azotaron. Murieron miles de personas. El fenómeno atrajo la atención de estudiosos de la talla de Emmanuel Kant, 1724-1804, quien con el tiempo publicaría sus resultados en donde menciona que, mientras Lisboa era arrasada, el agua de los manantiales, lagos y ríos de lugares a gran distancia de la ciudad portuguesa, Suiza, Suecia, Noruega, fueron sacudidas de una forma más intensa que la que produce una tempestad, a pesar de que el día era calmo y tranquilo. El agua del lago Neuchâtel y la del Meiningen rebasaron sus niveles naturales. En Gémenos, Provenza, el agua de un manantial se transformó en lodo y luego se tiñó de rojo. Kant también encontró reportes de fenómenos luminosos que se observaron poco antes del terremoto. En Tuam, Irlanda, apareció un fenómeno luminoso, de forma de bandera, sobre el mar, del cual se propagó una luz deslumbrante, seguida de un movimiento sísmico. Kant escribió: "No puedo dejar de mencionar el hecho de que en aquel tremendo día de Todos los Santos, en Augsburg, se dejó caer la calamidad y las agujas magnéticas se agitaron desordenadamente". Ya Boyle se refirió a que en Nápoles, después de un terremoto, se verificó un hecho análogo. Conocemos poco de la naturaleza oculta del magnetismo para poder explicar el origen de tal fenómeno. Se dijo que durante la noche que precedió al terremoto de Kioto, en agosto de 1830, se vio un fenómeno luminoso en todo el cielo. A veces, la iluminación que se emitía hacia el suelo era comparable en brillo al de un día soleado. Uno de los reportes del sismo de Shinano de 1847 dice: "Bajo el cielo oscuro, apareció una nube ardiente en dirección del monte Izuna. Se le vio hacer giros y luego desaparecer. Inmediatamente después se escuchó un tremendo fragor, seguido por varios temblores". El reverendo J.H. Murray mencionó fenómenos eléctricos en la costa este de Suramérica, en el mismo momento del terremoto de 1868, exactamente a las 21:10 del 25 de diciembre de 1884 un terremoto azotó Andalucía, en España. En Rubite y Vélez de Benaudalla se vieron auroras boreales. En Granada el cielo se tiñó de rojo y duró así durante mucho tiempo. En Niguelas, al mismo tiempo del terremoto, se vieron luces rojas en el campanario y en la alcaldía. En Murchas, Periana y Zafarraya se vieron nubes luminosas que, incluso, se dividieron dirigiéndose al este y al oeste, siguiendo la propagación del terremoto. En el terreno se formaron fracturas de las que salieron columnas de fuego, luces fosforescentes y pequeñas bolas de fuego. La comisión que se instauró para investigar el fenómeno publicó un estudio titulado "Terremotos de Andalucía". Informe de la comisión nombrada para su estudio. Madrid 1885, en la que se puede leer: respecto a la aparición de flamas o fuegos fatuos, que son cosa frecuente en los grandes terremotos, las ruedas luminosas, las columnas de gas y vapor, la iluminación del espacio, no ya como globos, sino como auroras boreales o luces fosforescentes, tienen una explicación sencilla cuando se acepta la teoría geodinámica, fundada principalmente en el vapor de agua. Esto es, en efecto, si el agua sale a la presión suficiente por las fisuras, puede dar origen a una manifestación eléctrica, como se obtiene artificialmente en el laboratorio de física con la máquina de Armstrong. Respecto a los otros fenómenos, debidos a la electricidad atmosférica, se comprende bien que, si ésta se acumula, puede presentar todos o casi todos. Por esta razón, no solo se vieron luces eléctricas, de las cuales ya habíamos hablado a propósito del gas comprimido, además se observaron auroras boreales en Rubite y Vélez de Benaudalla. Y para que no quedara ningún vacío en este cuadro de fenómenos, en Orgiva se observó la aparición de un bólido o globo de fuego. Este es el único fenómeno que no se explica con la teoría del vapor de agua o de gas, que circulando por la Tierra producen una gran presión, cerca de su salida. El naturalista de Montesus de Vallore menciona luces vistas en el cielo durante el terremoto de Valparaíso el 16 de agosto de 1916. Quizás por todas estas cosas que expongo en este video, no sea al final tan extraño que los raelianos pretenden abrir una embajada extraterrestre en Portugal. El proyecto tiene un coste global de 40 millones de euros, sufragados por ellos y sus donantes, por supuesto, y prevé la construcción de una plataforma de aterrizaje de ovnis con 14 metros de diámetro.
La propia sede tendría aspecto de objeto volante no identificado. Los raelianos buscan que las autoridades lusas les concedan un estatuto de extraterritorialidad y una zona de restricción aérea sobre el edificio, que deberá situarse fuera de cualquier zona urbana. Sus creencias se sustentan en que los seres humanos fueron clonados por científicos extraterrestres de la especie Elohim. En Portugal, se calcula que unas 15.000 personas practican este excéntrico culto. Según ellos, los alienígenas volverán a la Tierra, de acuerdo con sus cálculos, antes de 2035. Pero sin tan pequeños como el ser de Évora no parece que tengamos que temer nada, aunque esto me recuerda a la película La invasión de los ultracuerpos. En 2008, arqueólogos mexicanos descubrieron el que podría ser el portal que los mayas crearon para conducir a las almas del inframundo. Cubiertos con equipos de buceo y navegando por túneles estrechos, los científicos descubrieron las ruinas de roca de 11 templos sagrados y lo que consideran restos de los sacrificios humanos en la península de Yucatán. Los arqueólogos dicen que los mayas creían que este complejo subterráneo de cuevas llenas de agua que llevan a otras cuevas secas era el camino a un mundo mítico conocido como Xibalba. Antes de llegar a Xibalba, los mayas tenían que superar duras pruebas. Un intrincado recorrido jalonado de cuevas y cenotes, depósitos de agua manantial, situados a cierta profundidad. Lo que encontraron es una red subterránea de cuevas que funcionó hace siglos como una recreación de la entrada a este inframundo. Una ruta mágica en el imaginario colectivo mexicano. La clave siempre estuvo en el Popol Vuh, legendario libro sagrado de la mitología maya. Hay 4 caminos: rojo, blanco, amarillo y negro. Pero solo uno conduce al Xibalba, la puerta al inframundo de la cultura maya. La puerta al inframundo se encuentra semioculta y se llega a ella por una especie de portal natural tapiado con piedras labradas. La entrada no rebasa el metro de altura y los 50 o 60 centímetros de ancho. En el yacimiento se han encontrado restos óseos humanos y fragmentos de cerámica. También hay esculturas, como la de un sacerdote con el tocado del dios de la muerte, y hay glifos pintados y grabados. Los restos descubiertos tienen una antigüedad de 1900 años, la máxima entre los yacimientos del norte de Yucatán, y pertenecen a una época que se sitúa entre el período preclásico y el posclásico, aunque la mayoría de los hallazgos podrían datar del clásico terminal, 750-850 después de Cristo. Ese año se aproxima mucho al año ya comentado antes, el 869, la fecha donde se abrió un primer portal dimensional. Luego ocurrió otro donde definitivamente los mayas desaparecieron para siempre. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.